Bendiciones, queridos hermanos, que el Señor nos los bendiga en esta mañana, que la presencia de Dios nos guíe a toda verdad, que su Espíritu Santo esté sobre nuestras vidas. Le damos gracias a nuestro Señor que nos permite una vez más poder venir ante su presencia, darle las gracias, que en esta mañana usted que ama la palabra de Dios, usted que el anhelo y el deseo de su corazón es que Dios hable a tu vida y que envíe una palabra, una porción de esa vida, de esa palabra, de esa vida diaria a tu vida para poder caminar en el Señor, para poder sustentarnos en esta mañana con una palabra de bendición que Dios nos da, con una palabra de bendición que Dios esté transformando nuestras vidas de tal manera que podamos continuar nuestro camino. Damos gracias a nuestro Señor que en su amor, en su paciencia, Él siempre está pendiente de nosotros y es lo que quiere que nosotros, hermanos, busquemos y hagamos lo correcto delante de nuestro Señor. En esta mañana, hermano, pidiéndole al Señor envíe una palabra para nuestras vidas, veo yo, hermano, algo que llama mi atención. La importancia de no abandonar al Señor, la importancia, hermano, de mantenernos firmes y más en este tiempo que Dios está llamando, hermano, a la reconciliación y más que en este tiempo que Dios está llamando a que nos afirmemos y más en este tiempo que Dios está llamando, hermano, a que en nuestras vidas hagamos siempre lo que Él nos pide. Pero qué tan delicado es abandonar al Señor, qué tan delicado es poner pretextos para abandonarlo, qué tan delicado es poner pretexto para alejarnos, qué tan delicado es poner pretexto, hermano, para no servirle, qué tan importante es poner pretexto para no consagrarnos, para no realmente afirmarnos en el Señor. Y vamos a ver por qué razón el creyente, hermano, siempre tiene una excusa, siempre tiene un pretexto, siempre tiene una justificación delante del Señor para cuando el Señor lo llama. Y no entiende, hermano, que el Señor lo está llamando porque lo está llamando a salvación, hermano, porque Dios, hermano, quiere algo con él, porque Dios quiere librarlos de este siglo malo, de tal manera, hermano, que el creyente al final no entiende lo que Dios quiere hacer en su vida. Entonces quiero hablarles un poquito de esto tan importante en el cual el Señor nos está llamando, hermano, a hacer realmente lo correcto, a poner por obra, hermano, su bendita palabra, de tal manera que nosotros, hermanos, nos refugiemos en la bendita presencia de nuestro Señor. Fíjese que estamos viviendo tiempos de mucha apostasía, viviendo tiempos, hermano, de abandono en el Señor, gente que no sabe, no ha entendido que lo maravilloso es que Dios nos haya escogido para estar con Él. El ser salvos no fue simplemente, hermano, para alcanzar la salvación, sino porque el propósito de Dios era que estuviéramos cerca de Él. Por cuanto somos hijos o por cuanto el creyente Dios lo ha determinado ser hijo, tenía un lugar especial, una posición maravillosa delante de Él. A Dios no le importaba en qué condición estaba el hombre. A Dios le importaba, hermano, que Él podía trabajar en el hombre, Él podía bañarlo, Él podía cambiarle las vestiduras, Él podía alimentarlo, Él podía darle de beber, Él podía transformar la vida de ese hombre. Si este hombre, hermano, no importara la condición en que estuviera, si el creyente, el hombre, hermano, a Dios no le importa en qué condición estés, en qué tan bajo has caído, en qué tan hundido estás en un vicio, estás hundido en una perdición. Lo que Él tiene el poder, hermano, para hacerte un hombre nuevo, para hacerte una criatura nueva, para formar en ti un estilo de vida, para que Dios sea glorificado, se hable bien de Él, de la vida, de aquel que anhela y desea que Dios tenga misericordia de su vida. Pero hoy dentro del mundo de los hijos de Dios, hermano, estamos viviendo tiempos de apostasía, tiempos de mucha oposición,
hermano, hacia el Señor. Tiempos, ¿por qué suceden estas cosas? Porque es el tiempo final, porque es el tiempo, hermano, donde la profecía se va a cumplir, donde tenemos que entender que en este camino, hermano, va a ser así. La gente va a abandonar al Señor, la gente se va a alejar del Señor, la gente se va a rebelar contra el Señor, la gente se va a oponer, hermano, porque ese tipo de manifestaciones viene a causa, hermano, de la apostasía, viene a causa de un espíritu de error. Un espíritu que está operando en mucho creyente, hermano, sin saber que Dios no opera así, que el Espíritu Santo no opera así. Hermano, harán que cada vez que el Evangelio no lleve la verdad, hermano, no se esté predicando la verdad, no se esté llevando, hermano, conforme a la voluntad divina. En 1 de Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Este tema le he puesto hoy, hermano, el pretexto de abandonar al Señor. Siempre habrá un pretexto. Lo interesante de esto, hermano, que no es el pretexto lo delicado delante de Dios, sino que lo delicado delante de Dios de poner un pretexto es que el hombre esté escogiendo un lugar donde va a terminar. Un lugar donde está decidiendo, cuando toma una preferencia por algo, está corriendo el peligro que en ese lugar termine su vida. Porque si Dios nos sacó de la inmundicia, no puede el hombre regresar a esa inmundicia. No puede regresar al hombre donde Dios lo sacó. Por eso cuando el corazón se tiende a volver al lugar de donde Dios lo sacó, es porque Él está escogiendo ese lugar. 1 Timoteo 4 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Con acciones de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Fíjese. Vemos que el Espíritu Santo, hermano, nos enseña en este tiempo, que el Espíritu de Dios está hablando en este tiempo. Por eso Dios está hablando, la predicación de la palabra está abundando, hermano, cada vez, aunque cada vez lo van a ir anulando, cada vez, hermano, se va a ir cerrando, hermano. La gente misma va a dejar de... Mira, si nosotros como hijos de Dios, hermano, deberíamos de estar... Esto lo digo, hermano, no para ¿cómo decirle? No para llenarnos de audiencia, sino que el propósito sea la evangelización. Que el propósito sea, hermano, de que usted nos ayude a predicar compartiendo, hermano, estos mensajes. Que nos ayude, hermano, que lo importante no es que vean que nosotros somos cristianos, sino que estamos evangelizando. Porque viene el tiempo, o es el tiempo de la censura. Es el tiempo donde buscarán callar, y la única manera ahorita de callar no es que un predicador ahorita le prohíban estar predicando la palabra, sino que simplemente que no se comparta el mensaje, que no llegue a oídos de otros. Eso es una forma, hermano, ya estaremos hablando de esto más adelante, hermano, pero la importante de la censura, del callar, el callar la verdad. El mundo, el sistema, hermano, no tolera la verdad. En muchos, por decir, con los hermanos, ya no predican, o sea, no evangelizan. Hermanos, no están compartiendo las enseñanzas. No las están compartiendo porque es una manera de callar. Es una manera, hermano, de censurar todo mensaje.
Es una manera de que el mensaje no llegue. Muchos están siendo usados por eso. La gente cada día menos escucha los mensajes de Dios, porque están ocupados, están afanados. Hay quienes nos están bloqueando, hay quienes ya no les interesa escuchar, porque estamos en el tiempo de la apostasía. Están tratando de que no se lleve a cabo la evangelización de la verdad. Si todos nos uniéramos para evangelizar, hermanos, estuviéramos rescatando muchas almas, estuviéramos haciendo volver a los corazones a Dios. Por eso es importante que entendamos que las influencias del mundo y sus vanas enseñanzas de hombres faltos de temor harán que cada vez el evangelio no se lleve a cabo. Por eso dice el Espíritu habla claramente y es entendible en este tiempo que algunos van a apostatar en la fe, no estarán de acuerdo en la verdad. Estarán escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, o sea, estarán más ocupados en otras cosas que en estar en la evangelización, estar en la predicación, estar en realmente lo que Dios nos ha mandado a hacer. Estarán ocupados, hermanos, tomando un lugar que no les corresponde. Entonces quiero que vemos que el Espíritu Santo, hermano, en este tiempo va a estar hablando. Y hermano, nos va a estar advirtiendo el peligro, hermano, de estar escuchando a estos espíritus engañadores, estos espíritus, hermanos, que hablan mentira. Qué tan delicado es poner atención, hermano. Hay gente que se pasa mucho tiempo pegado a la televisión, mucho tiempo pegado al internet, hermano, escuchando, viendo videos, TikTok, hermano, pendiente de las modas, pendiente de otras cosas, pero menos realmente en lo que está pasando, hermano, en el mundo, lo que está pasando dentro de las iglesias, lo que está pasando, hermano, cómo se está moviendo el sistema, hermano, y la urgencia de investigar, hermano, de buscar y consagrarnos a Dios. Pero muchos estarán escuchando, dice, porque estos espíritus engañadores, hermanos, estarán en las televisiones, estarán en las noticias, estarán en las modas, estarán en todos lados, llamando la atención, atrayendo la atención del creyente, para que el creyente deje de escuchar la palabra, hermano, ponga más atención a eso, de tal manera que se incline y deseando, hermano, estar en ese lugar. Por eso, hermano, las televisoras, los programas que pasan en las televisoras, ellos le llaman algo, le llaman la venta de entretenimiento. Venden y muchos compran ese tipo de comerciales, muchos compran ese tipo de programas, muchos han comprado un entretenimiento, hermano, de tal manera que los está absorbiendo, hermano, a cambiar las cosas de Dios por las cosas del mundo. Las televisoras, las redes y todo lo que está, hermano, es precisamente para que el creyente deje de poner los ojos en Dios. Y, hermano, le inclinan tanto que tienes que buscar un trabajo, les inclina tanto, hermano, que tienes que enfocarte en tus bienes, les inclinan tanto que tienes que enfocarte en lo material, hermano, que los está atrayendo, los está absorbiendo. Pero dice el Espíritu, hermano, que en este tiempo el creyente estará escuchando a estos espíritus engañadores. De tal manera, dice, y escuchando puro mandamiento y enseñanzas de hombre, el estar escuchando, hermano, las predicaciones, los mensajes de los hombres de Dios que están llamando, hermano, a volverse a Dios, que están llamando, hermano, que se reconcilien con Dios, que hagan lo correcto. ¿Pero por qué? Porque hay un peligro, hermano, en el cual Dios está interesado, hermano, viendo que el hombre, cuando empieza a poner atención a estos espíritus, hermano, escuchando la mentira, ¿cuál es la mentira, hermano? La mentira es todo aquello que va contrario a lo que dice el espíritu de la palabra.
Aquí dice dicen que hay espíritus, doctrinas, espíritus engañadores, hermano, pero hay un espíritu que es el espíritu de la verdad, es el Espíritu Santo que hoy está enseñando. Bendito sea el Espíritu Santo. Gracias Dios por el Espíritu Santo que nos has enviado. Gracias Dios por el Maestro que tenemos, hermano, al bendito Espíritu Santo. Aunque muchos no creen en él, hermano, pero es el tiempo de la negación. La mentira es todo aquello que va contrario, que lleva una enseñanza a lo que el Espíritu dice de la palabra, a lo que Dios está hablando de la verdad. A muchos hermanos hoy está operando un espíritu de error en su vida. A muchos hoy un espíritu de mentira, de engaño les está hablando. Por eso dice que apostatarán. Y ahorita vamos a entender claramente qué es la apostasía. Segunda Tesalonicenses dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os deje mover fácilmente de vuestro modo de pensar, y no os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, la venida de nuestro Señor por el arrebatamiento, por aquella iglesia consagrada, aquella apartada, aquella iglesia sin arrugas, sin mancha, hermano, aquel que se limpia. Es lo importante, hermano, limpiarnos en este tiempo, hermano. Es el tiempo sabiendo que la venida de nuestro Señor está cerca, pero dice que cuando en el tiempo, hermano, que se esté anunciando la venida del Señor, dice que hay quienes van a tratar de mover los pensamientos, van a tratar de cambiar los pensamientos, van a tratar de turbar al creyente, de tal manera que entre en una preocupación, entre en un afán, entre en una desesperación, hermano, de que abandone la palabra, de que abandone su privilegio, de que abandone, hermano, el amor hacia Dios. Nuestro Dios, hermano, no es un Dios de madera, no es un Dios de metal, es un Dios verdadero, es un Dios, hermano, que hizo que el mar se dividiera, que hizo, hermano, que fluyera agua en el desierto. ¿Cuánto tú más, que eres hijo de Dios, puede hacer maravillas, donde creas, hermano, de que es imposible salir adelante? El Dios que tienes, hermano, que tenemos, no es un Dios que no se preocupa por sus hijos, que los deja así. Nuestro Dios es real. Puede hacer maravillas, Él está haciendo maravillas, Él está resucitando muertos, Él está, hermano, haciendo milagros para que el hombre se vuelva hacia Él. El Dios que tenemos, hermanos, es capaz de que el hombre vea, hermano, al Dios. Por eso, hermano, usted no te preocupe de entender de que Dios es poderoso. Tú debes de entender que ese poder, hermano, Él lo depositó en tu vida. Por eso luego dice, hermano, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el trono de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Fíjese, este tema le puse el pretexto de abandonar a Dios. Siempre habrá un pretexto, una excusa, una justificación. Hay un peligro ahí. Yo te exhorto esta mañana: no te alejes de Dios. Y si te alejaste de Dios, vuelve al Señor. Si abandonaste el camino del Señor, vuelve al Señor. Nunca es tarde para volver, y más cuando Él está llamando, no tomándole en cuenta al hombre sus pecados, no está tomándole en cuenta su vida, hermano. Simplemente ponte a cuentas, límpiate y continúa. Levántate y ande, dijo el Señor. No le pone ninguna otra condición de que siga adelante, de que cambie su modo de pensar, que cambie su modo, que deje, abandone el pecado, que se consagre, hermano, y siga adelante antes que sea demasiado tarde. Todo espíritu de mentira hará que el creyente vaya hacia afuera, vaya, hermano, se aleje de Dios,
o regrese de donde salió. Su corazón cada día más, hermano, se inclinará a hacer lo malo. Cada día el corazón ese, hermano, buscará, hermano, regresar. Por eso hay quienes cuando no tienen temor de Dios, hermano, empiezan con la boca, empiezan a dañar, empiezan, hermano, a lastimar, empieza la rebeldía, empiezan a levantarse, hermano. Entonces cuando están volviendo atrás, hermano, es cuando el hombre, hermano, está entrando en una apostasía, porque cuando está entrando en esta apostasía está dejando de hacer lo bueno y empezando a hacer lo malo. Está inclinándose a un lugar diferente. Por eso delante de Dios, hermano, nosotros debe de haber arrepentimiento, debe de haber cambios. Hermano, y cuando ellos están delante de Dios, el apóstata no ve una necesidad de arrepentimiento, no ve una necesidad de cambios, porque está apostatando. La apostasía, hermano, es estar tomando una decisión, una elección equivocada. La palabra apostasía significa algo separado, significa instigar a la revuelta, significa desertar, significa desistir, significa lejos de algo cercano. Lejos de algo cercano. La apostasía entonces es cambiar de lugar. La apostasía entonces es cambiar de lugar. ¿En dónde te encuentras hoy, querido hermano, hijo de Dios? Por eso ayúdenos a compartir, porque no sabes si en ese compartir vamos a toparnos con alguien que se alejó, que se apartó del Señor, y escuchando esto vuelva a la casa del Padre. Por eso yo pongo siempre abajo un eslogan que dice: vuelve a casa, hijo de Dios, el Padre te espera. Porque estamos llamando a que vuelvas al Señor. Y que la Escritura dice que, hermano, es lejos de algo cercano. Hay mucho creyente que está dentro de la congregación, pero su corazón está lejos de Dios. Por eso dice hermano, algo separado, algo que está tan lejos de Dios. Hay gente que puede asistir a una congregación, pero está lejos, su corazón está lejos. Hay quienes se alejaron físicamente, abandonaron al Señor. ¿Por qué, hermano? Porque entonces quiere decir que están entrando en una apostasía, porque la apostasía es tomando un lugar, hermano, donde no debes de estar. Por eso dice que es algo lejos, lejos de algo cercano. Desertar, dice, desertar de la verdad. En Marcos 7:6 dice: respondiendo él les digo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y la palabra lejos de mí significa apostasía. Entonces quiere decir, ustedes en vano, dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, pues dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacían otras muchas cosas semejantes. Pero cuando dice el hermano que a las tradiciones de los hombres eran enseñanzas transferidas a otros hermanos. Quiere decir que la enseñanza transferida, hermano, la enseñanza vana, es la vieja religión, hermano, es la enseñanza del mundo. ¿Cuál es la enseñanza del mundo? ¿Cuál es la enseñanza de la religión vieja, hermano? Es que tú puedes tener a Dios, tú puedes hablar de Dios, y hermano, tú puedes tener a Dios. Que la gente dice: yo tengo a Dios en mi corazón, yo solamente pienso en Dios, yo me acuerdo de Dios, hermano, pero yo no necesito estar en una iglesia, porque los de la iglesia son unos hipócritas, los de allá todos están mal, y los que hacen, yo para qué voy a ir allá si yo no quiero ser como ellos, hermano. Ese tipo de comentarios se escuchan. Mucha gente abandonó el camino del Señor, hermano, porque para ellos no es necesario
obedecer a Dios. Para ello no es necesario estar en una iglesia para santificarse. Para ello no es necesario con que tengan a Dios, con que se acuerden de Dios, con que hablen de Dios, suficiente. Pero la Escritura dice que esto se le llama apostasía. A eso se le llama apostasía. La apostasía es creer que se puede vivir con Dios, que se puede tener a Dios, pero alejado de su palabra, alejado de la obediencia, alejado del temor, alejado de sirviéndole, alejado de estar junto a Él. Eso es apostasía. Decidir no estar metido tanto tiempo, decidir no hay necesidad de estar metido. Ese es un lenguaje de un apóstata. Y el lenguaje del apóstata o de un hombre que está apostatando, hermano, lo que va a empezar a hacer es dejar su lugar. Entonces el apostatar es hablar de Dios estando lejos de Él o haberse apartado de Él. Porque dejaron los mandamientos de Dios. Acá dice que ellos dejaron y se dedicaron al que no es necesario estar todos los días, que no es necesario darle todo a Dios, que también los demás demandan, hermano, que el mundo demanda también tu compañía. Apostasía entonces cambiar de lugar. Por eso le puse por esto el pretexto de abandonar a Dios. Si usted está poniendo pretexto para alejarte de Dios, para dejar de servir a Dios, para dejar de caminar en Dios, hermano, eso es apostasía. Por eso el Judas, hermano, apostató. No cayó en apostasía, él apostató. Porque la misma Escritura dice que primero apostació, empezó a hablar que no era necesario estar, porque él no estaba siempre con el Cristo. Él no siempre estaba con el Cristo. Él siempre estaba con los principales. Él siempre estaba, hermanos, con los sacerdotes, pero no estaba con el Cristo. Cuando se tenía que ir a la oración, cuando se tenía, hermano, que subir al monte de la transfiguración, cuando se tenía que estar buscando, el Judas no estaba ahí. El Judas no estaba ahí. Al Judas le gustaba. Al Judas le gustaba la honra de los hombres, la gloria de los hombres, más que la de Dios. A Judas le gustaba que se hablara bien de él por los hombres. Y no le importaba si Dios hablaba bien de él. A Judas le importaba su respeto, su honor, su recibimiento delante de los hombres. Hermano, que su lugar y su posición delante de Dios. A Judas le importaba quedar bien con todo el mundo, menos con Dios y su pueblo. A Judas le importaba más lo que dijera el mundo de él que lo que Dios opinara de su vida. Eso es apostasía. Eso es estar cambiando el lugar. Cambiaron el lugar. Ten cuidado, hermano, porque las palabras definen el lugar que uno quiere. Las palabras definen en dónde queremos terminar nuestra vida. Las palabras definen cuál es el deseo de tu corazón. Las palabras definen en dónde quieres terminar tu vida. Las palabras definen las decisiones finales. Porque el hombre, cuando empieza a apostatar, es cuando empieza a abandonar. Por eso dice que empezó a apostatar. La misma Escritura dice, hermano, dice que cuando se levantara, dice: no os engañéis, tesalonicenses, porque no verá antes que venga la apostasía, luego se manifiesta, y se manifiesta el hombre de pecado, y de último dice el hijo de perdición. Entonces primero va a entrar la apostasía, luego viene el pecado, la abolición total de la ley, y de último la perdición. Porque ese es el camino: apostatar, empezar a hablar.
y luego llevarlo a cabo. Y de último, la perdición tiene que ver que ya estaba preparado su lugar donde él iba a terminar. Hermano, las palabras no se las lleva el viento, las palabras se escriben. Y por eso tenemos que pedirle perdón a Dios, que por el simple hecho, dice la Escritura, de pensar volvernos atrás, ya se está considerando no tomarlo aquel creyente para el arrepentimiento, dice en Hebreos. Judas decidió en su corazón, por su avaricia, un lugar donde Dios no está. Judas decidió en su corazón por avaricia un lugar donde Dios no estaba. Tanto que amó más el pago que la vida de Dios. Él prefirió más las riquezas que la vida de Dios, que las riquezas de Dios. Vuelvo a repetirles, Judas decidió en su corazón por avaricia un lugar donde Dios no está. Si tú cambiaste a Dios por un trabajo, Dios no está ahí. Si tú cambiaste a Dios por dinero, Dios no está ahí. Si tú cambiaste a Dios por la familia, Dios no está ahí. Si tú cambiaste a Dios por el mundo, Dios no está ahí. No te engañes, porque la apostasía es creer que se puede vivir con Dios estando lejos de Él, que se pueden tener al Cristo lejos de Él. No te engañes, ese es el lugar que el hombre está decidiendo y donde va a terminar lejos de Dios. Cuando el creyente, hermano, empieza a decir que no es necesario, ya está tomando una decisión de un lugar equivocado. Está tomando una decisión donde Dios no está. Judas amó la avaricia, amó el dinero, pero ya tenían, con lo que estaba él haciendo, esas riquezas, ya le habían comprado un lugar. Ya tenían un lugar de muerte, hermano. Dios mío, esto nos debe de llenar de temor. Dice, miren, Mateo 27:3, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes. Dice, devolvió las 30 piezas de plata a los sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado, he entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importas a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. ¿Qué es lo que estaba aquí diciendo? Dice, no es lícito, no es bueno echarlas en los tesoros, en el arca de las ofrendas, porque es ilícito. O sea, porque es precio de sangre. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Pues estaba prohibido, hermano, que ese dinero lo echara. ¿Saben por qué Judas tiró ese dinero? Lo trajo al arca de las ofrendas. Porque pensó que iba a comprar a Dios. Iba a comprar a Dios el perdón por lo que había hecho. Quiero que entiendas algo, pueblo de Dios. A Dios no se le compra, ni se le puede sobornar por los pecados. Él pensó y dijo, si yo entrego esto como una actitud de arrepentimiento, lo que hice será perdonado. El hecho de que tú ofrendes, diezmes, trabajes para la iglesia, des algo, no compra ni borra los pecados cometidos. Porque los pecados, hermano, se hacen en arrepentimiento cuando uno lo piensa, no cuando se lleva a cabo.
Y aún así está la misericordia de nuestro Señor. Pero hermano, corre y lo echa a los tesoros y lo sacan de ahí porque él pensó comprar. Él pasó a pagar, hermano, por eso los ricos piensan que con su dinero, hermano, piensan que Dios los está bendiciendo. Por eso en Lucas 4, cuando el diablo les ofreció los tesoros, las glorias, hermano, a mi Señor Jesús dice: todas estas cosas te daré a cambio si tú me adorares. ¿Dónde hubiera terminado mi Señor Jesús, hermano, si Él hubiera tomado las cosas del mundo? Él hubiera terminado en el mundo, no hubiera terminado junto al Padre. Porque Él no tenía puesto la mirada en los tesoros de la tierra, sino Él tenía puesto la mirada en el trono junto al Padre, hermano, porque su mayor tesoro, la palabra tesoro significa temor. Entonces hay quienes perdieron el temor a Dios. El hombre que pierde el temor a Dios va a preferir otras cosas más que al Señor. Por eso no se le aceptaron, porque dicen, ahí mismo Lucas dice, allá tú arrojando las 30 piezas de plata. Hermano, dice que agarra, hermano, y las tira las ofrendas, pero las sacaron de allá. Lucas 21:1-4 dice: levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también una viuda muy pobre que estaba allí, de hallados blancas. La verdad digo, esta vista pobre echó más que todos. Dice: porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta en su pobreza echó todo lo sustento que tenía. Quiere decir que los ricos, hermanos, quieren comprar a Dios su salvación. Los ricos piensan comprar, hermano, piensas que porque te va bien, que porque escogiste un lugar mejor para ti, hermano, vas a comprar a Dios con el dinero. Por eso Judas corrió a ponerlo en el lugar de las ofrendas, del arca de las ofrendas, para que entendamos, hermanos, que a Dios no se le puede sobornar por los pecados cometidos. A Dios no se le puede comprar, ni puede borrar, hermanos, los pecados, si no es a través de su preciosa sangre, si no es a través del arrepentimiento y volver de nuevo a la casa. Por cuanto el único precio que acepta Dios, hermano, es la sangre de Cristo para perdón de pecados. No se puede pagar el perdón de pecados, no se puede limpiar, hermano, la conciencia, hermano, por dinero, sino porque el Cristo ya pagó, hermano, ya pagó por el perdón de pecados, ya pagó por la limpieza, ya pagó, hermano, por nuestra libertad. No se puede pagar nada de Dios con dinero, porque es apostasía, porque están cambiando a Dios, hermano, están cambiando a Dios por cosas materiales. Por eso aquellos que predican, hermano, sobre la prosperidad, que tú le des a Dios, hermano, que tú le estés dando a Dios, y por eso Dios te va a bendecir, y por eso Dios no va a tomar en cuenta los pecados. Esas son cosas muy apartes. ¿Por qué, hermano? Porque a Dios con nada se le compra. Y después dice que dice, hermano, de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Y así se cumplió, dice lo dicho el profeta, cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según el precio puesto por los hijos de Israel. Agarraron su dinero y compraron el lugar donde él iba a terminar. ¿Qué es lo que había hecho el Judas cuando entregó al Señor Jesús con ese dinero? Con ese dinero compró el lugar donde él iba a terminar. Con ese dinero compró el lugar de que iba a terminar. Cuando el creyente se aparta de Dios y prefiere otras cosas más que Él, está comprando un lugar. Está comprando un lugar donde va a terminar. Está comprando un lugar cuando se vuelve atrás, cuando ama más al dinero, cuando ama más al mundo, cuando ama más las cosas del mundo, cuando prefiere más las riquezas, cuando prefiere más las viandas, cuando prefiere más los deleites. Está comprando su lugar donde va a terminar. Mucha gente tomó como pretexto el abandonar al Señor
y terminaron en un lugar equivocado. Y piensan y le echan la culpa a los pastores, le echan la culpa a los hermanos, que por eso ya no quiere regresar a Dios, por eso está tan dañado que ya no quiere Dios. Ese es el vil pretexto, hermano. Esa es la excusa perfecta para terminar en el lugar que a ellos les gusta estar. Ese es el lugar que ellos querían, nada más que estaban buscando un pretexto. Estaban buscando una excusa para justificar dónde querían ellos terminar. Ellos ya están comprando un lugar. Por cuanto abandonaron al Señor, porque piensan que se puede vivir de palabras y terminar en el reino de Dios. No, hermano, ellos ya estaban comprando un lugar. Ellos ya estaban decidiendo un lugar. Miren, el libro de Hechos dice en el 1:25, para que tome parte de su ministerio apostolado que cayó, dice que cayó Judas por transgresión, para irse, miren, dice, para irse a su propio lugar. Judas cambió al Cristo por dinero. Y dice que cuando muere, para irse a su propio lugar, dice en Hechos 1:25. Su transgresión lo llevó a irse al lugar que le correspondía. Vemos que Judas lo que estaba haciendo cuando prefería el dinero que por la avaricia, ya estaba comprando un lugar donde él iba a terminar. Muchos van a terminar en el mundo. Muchos, por eso dice, hermano, que la muerte entregó a los muertos. El mar entregó los muertos. El Hades entregó los muertos. ¿Por qué dice eso? Porque ahí terminaron. Porque eso no fue decisiones de hermano del diablo, no fue decisión de la muerte. Ellos decidieron ese lugar sin darse cuenta, hermano. Cuando decidieron apartarse, decidieron alejarse, decidieron amar más otras cosas, estaban decidiendo el lugar donde iban a terminar. Porque dejaron los mandamientos de Dios, porque se volvieron vanos. Vemos que Judas estaba comprando su lugar, hermano, un lugar de muerte, en el cual ahí era su destino y ahí iba a terminar. El camino de Dios, por eso el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí nadie puede llegar al Padre, solamente hay un camino, no puede haber opciones, en Dios no hay opciones. O sigues el camino angosto o el camino ancho, que es el camino de la perdición, hermano. Tú no puedes poner un pretexto para abandonar al Señor, porque si tú pones pretexto, estás decidiendo un lugar donde vas a terminar. Muchos ya están eligiendo el lugar que quieren, y no es por culpa de los hermanos, no es por culpa de los pastores, no es por culpa de la iglesia, hermano. Es porque ese era el pretexto que buscaban ellos porque a ellos querían ese lugar. Por eso muchos agarraron el dinero, agarraron los negocios, agarraron cualquier tipo de cosas, y ahí están, hermano, amando al mundo. Prefirieron a la familia, prefirieron a las amistades, prefirieron otras cosas, hermano, y terminaron echándole la culpa. No, hermano, cada quien va a terminar según su decisión, según su amor, según su tesoro, según lo que tanto aman, lo que tanto desean. Ahí van a terminar, ahí van a hacer su término. Por eso cuando hablamos de los depósitos, hermanos, porque ellos escogieron ese lugar, sin saber, hermano, que estaban separándose del Señor, estaban abandonando el mandamiento del Señor, estaban eligiendo un lugar para morir. Estaban eligiendo un lugar para morir. ¿En qué lugar quieres morir tú, hermano? ¿En Cristo o lejos de Cristo?
todavía estás a tiempo de volverte al Señor. Todavía estás a tiempo de no preferir otras cosas más que a Él. No, todavía estás a tiempo, hermano, de darle lugar el día que le corresponde al Señor. En Efesios dice que estábamos muertos. En Efesios 2:1 dice, os dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme a los príncipes de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en el cual también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne. Dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios en su rico, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. Dice, ahora, antes hacíamos lo mismo, y ahora, ¿por qué el creyente, estando en Dios, se aferra más al trabajo, se afana más a otras cosas? ¿Por qué? Porque está decidiendo, hermano, está decidiendo dónde quiere terminar. La pregunta es, ¿dónde van a terminar los ricos? ¿Dónde van a terminar aquellos afanados por el dinero, afanados por las... ¿Dónde van a terminar? ¿Cuál será su lugar de ellos? ¿Cuál será su lugar de ellos, hermano? El lugar de ellos. ¿Se acuerda usted dónde murió el rico? Aquel que le predicaba a Lázaro. Terminó en el Seol, terminó en el lugar de los muertos. No entró al reino de Dios, terminó en el Seol. Porque él vivía afanado, vivía, hermano, en las amistades, pero no, murió en el Seol, murió en el Hades. Ahí terminó. Por eso uno de los significados que he buscado yo, hermano, la palabra Hades significa lugar equivocado. Lugar equivocado. Ahí van a los apóstatas, aquellos que decían que se puede vivir en Dios, que se puede estar sin, hermano, viviendo sin Él en su presencia. Se puede vivir alejado de Dios. Tú tienes a Dios. No, estás eligiendo un lugar de muerte. En Dios no podemos estar en dos lugares al mismo tiempo, porque el Señor es muy celoso. Él te quiere para ti. Por eso dice, ¿o quién vas a servir? ¿Verdad? ¿A las riquezas o a Dios? Dios considera que toda ocupación que te aleja de Él es un Baal, es un ídolo, hermano. Dios considera, por eso dice, ¿a quién deberá dos señores? Las riquezas es un Dios, hermano, es un Señor. La riqueza es un Señor. Por eso dice que, vean lo que dice en Lucas 6:46. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Todo aquel que viene a mí, oye mis palabras, les indicaré a quién es semejante. Dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor? ¿Saben por qué? Porque Baal significa Señor, Baal significa maestro. También significa hombre. Quiere decir que las enseñanzas de los hombres es una doctrina de hombre, los Baales. Quiere decir entonces que el hombre tenía sus pensamientos, diciendo yo amo a Dios, mencionaba al Señor, yo amo a Dios y Dios esto, o Dios es lo otro, pero ahí entró luego, y entraba el pero tengo que trabajar si Dios no me va a mantener, pero yo tengo que hacer esto porque me es necesario hacer. Esa es la doctrina de hombre, y eso es un espíritu engañador. Porque la palabra dice, hermano, que 6 días trabajarás y un día le honrarás a Él. Que no trabajes el día, ni tu perro, ni tus animales, nadie de trabajar. Es un día dedicado al Señor. ¿Cuánto tiempo le das al Señor, hermano? ¿Has abandonado al Señor por cosas? Eso es una mentira. Dios, ¿por qué dice, por qué me llama Señor, Señor? Porque le decían Señor, lo confesaban, lo honraban con su boca, pero con sus hechos lo negaban. También le decían Señor. Es que tú me entiendes, Dios no va a entenderte. Clamaban a Dios y también clamaban a los Baales. Baal significa Señor. Clamaban a Dios Señor y clamaban a los Baales Señor, pero no hacían lo que el Señor les pedía. Por eso vemos, hermano, que dice en el libro de Juan 12, versículo 43,
porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Oh, hermano, eso está terrible. Mira lo que le dice el Señor en los libros de Reyes 17:33. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. ¿Cuál es la costumbre de los mundos? ¿Cuál es la enseñanza del mundo? Que puedes tener a Dios, pero también puedes honrar tu trabajo, puedes honrar tu negocio, puedes honrar a todo mundo, puedes buscar el dinero, porque Dios está a favor de eso. Es mentira, eso es lo que dice. Y luego la gente dice, es que Dios me bendice, que ahora no tengo tiempo para buscar a Dios. Eso es una mentira. Esa es la enseñanza del mundo, cuando va mezclado, hermano, las palabras de Dios con las enseñanzas del hombre. Por eso dice, hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus mandamientos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, el cual puso por nombre de Israel, con los cuales Jehová había hecho pacto y les mandó diciendo, no temeréis a dioses ajenos, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni le harás sacrificios. Mas Jehová, que os sacó de la tierra de Egipto con gran poder y brazo extendido, a este temeréis, a este adoraréis, a este hará sacrificio. Los estatutos y derechos y la ley y los mandamientos que dio por escrito, cuidarás siempre de ponerlos por obra, y no temerás a dioses ajenos, no temerás a los problemas, no temerás a las necesidades, no temerás a las provisiones, no temerás a las escasez, no temerás a nada, porque tú tienes un Dios poderoso que puede hacer maravillas, que puede usar a cualquiera para levantarte, para ayudarte, para sacarte adelante. No temas a las necesidades, no temas a las cosas que te hacen falta. Dios es poderoso para proveer. Dios provee a los que le temen, como le dijo Dios a Abraham, dame lo que más ama. Y dijo que Dios, de ahí estaba el cordero, y él dijo, Dios provee las necesidades. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? El temor a él. Entonces luego le dice, no olvides el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a Dios, mas temer a Jehová nuestro Dios, y él os librará de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus dioses, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres. Así hacen hasta hoy. Y el Señor les dice, bueno, vayan que Él los ayude. Si tanto confían en Él, vayan que los ayude. ¿Quién te va a ayudar el día, hermano, que necesitas una salvación? ¿Quién te va a ayudar? ¿Crees que el dinero va a poder pagar una sanidad? ¿Crees que el dinero va a poder pagar un perdón de pecados? ¿Crees que el dinero va a poder pagar una reconciliación? ¿Crees que el dinero va a poder pagar el amor de Dios? ¿Crees que el dinero va a poder pagar y comprar las riquezas de Dios? No, no hay nada en la tierra que pueda comprar lo que Dios da, si no se está en Cristo. La costumbre era que temían, pero también honraban a sus dioses. No, pero es que tengo que trabajar, pero es que tengo que hacer, pero es que a mí me piden, es que tengo que quedar bien con mis jefes, y es que... No, hermano. Dios está llamando a volver a los santos. Dios está volviendo a llamar al santo mandamiento, porque así estamos eligiendo el lugar que nos corresponde. Apostatar es estar en un lugar equivocado, porque escucharon mentiras, que se puede vivir sin Dios, teniéndolo solo en la boca, viviendo lejos de Él, amando las riquezas, amando las glorias, amando todo lo que el mundo da más que al Señor. Usted sabe, aquel hombre que puso pretexto, hermano, le digo, todas las cosas suceden por cuanto es el pretexto para no seguirlos. No sé qué pretextos pones tú, hermano, para no seguirlo.
Aquel hombre estaba buscando cómo, dice, había un hombre rico. Lucas 18, 18 al 26 dice que había un hombre rico que tenía muchos bienes. Y el Señor le dijo, vende todas las cosas, dáselas a los pobres. Su problema de él era la riqueza, para que pudiera entrar en el reino de Dios. ¿Haciendo qué cosa hereda el reino de Dios? Vende todo lo que tiene, dice, para que sea salvo. Este hombre no entró al reino de Dios porque prefirió las riquezas y pensó que lo que tenía al ofrecérselo a Dios podía entrar. No, hermano. Por eso él digo que tan difícil es que un hombre rico entre por la aguja. Vea cuán difícil entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, los que aman otras cosas más que al Señor. No hay dinero o riqueza que pueda comprar el reino, que pueda comprar la salvación del alma. No hay en esta vida ni en el mundo que se pueda hacer salvo de condenación eterna, si no es por la sangre del Cristo bendito. No hay otra manera de entrar en el reino de Dios. No hay otra manera de ser salvo. No hay otra manera de librarnos de la condenación eterna. No hay otra manera de agradar a Dios. Si no seguimos los pasos del Señor, si no preferimos su presencia, si no preferimoslo a Él, si no lo ponemos a Él en primer lugar en nuestras vidas, no hay otra manera. No hay otra manera, hermano. Mira lo que dice en Isaías 57, 12. Yo publicaré tu justicia y tus obras que no te aprovechan. Cuando clames, que te libren tus ídolos, pero a todos ellos llevará el viento. En un soplo lo arrebatará más que en mí. En mí confían, pero más lo que en mí confían tendrán la tierra por heredad y poseerán mi santo monte. Luego le dice, hermano, dice, ¿qué te aprovecha? Dice, cuando clames, que te libren tus ídolos. ¿Crees que te va a librar el dinero? ¿Crees que podrás sobornar a Dios tu salvación? ¿Crees que podrás darle a Dios lo que has conseguido por haberlo abandonado? La salvación tan grande, tan preciosa, el haberte acercado a Dios por esa gracia tan hermosa, hermano. Por eso el Señor dijo, Mateo 6:20, donde está, dice, sino haced tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompe, donde los ladrones no minan ni una, porque donde está tu tesoro, donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. ¿En dónde tienes puesto tu corazón? ¿En dónde tienes puesto tu temor? ¿En dónde tienes puesto tu amor por Dios? ¿Piensas que Dios está en las riquezas? ¿Piensas que Dios está en el negocio? ¿Piensas que Dios está aquí? No, Dios no está ahí, hermano. Si Dios no está en tu corazón, como ponerlo en primer lugar, para servirle, para adorarle, para seguirle, entonces Dios no está ahí. Si todo lo que te aparta son los vales, no se puede honrar a Dios y al mismo tiempo a los vales. Judas lo que estaba decidiendo era un lugar donde iba a terminar. Cuando de Noé predicó, ellos desecharon el arca. Y aquellos murieron ahogados. La Escritura dice que murieron ahogados porque los ahogaron la palabra, porque prefirieron, hermano, los deleites, porque prefirieron al mundo más que a Dios. ¿A dónde va a terminar el creyente que prefiere otras cosas más que a Dios? Lejos de Dios, en un lugar equivocado, porque se llama apostasía. No pienses que se puede vivir con Dios estando lejos de Él. Por eso tú tienes que volver al Señor. Tú tienes que volver al camino, porque el momento de estar hablando y afirmando que las cosas son así, estás eligiendo un lugar donde vas a terminar. ¿Qué pretextos pones? ¿Qué pretextos pones para no acercarte a Dios? ¿Qué pretextos pones para no servirle a Dios? ¿Qué pretextos pones para no congregarte? ¿Qué pretextos pones para abandonar su presencia? ¿Por qué lo estás cambiando? ¿Por qué cosa lo estás cambiando? Ten cuidado, porque Judas cambió al Jesús por dinero, y con ese dinero mal habido le compraron el lugar donde él iba a terminar. Terminó en el lugar de los muertos.
terminó en lugar de los muertos. No terminó en el reino, terminó en el lugar de los muertos. Porque todo aquel que cambia al Señor y de eso vives, vas a estar comprando un lugar donde vas a terminar. Vuelve al Señor. Entrégale tu vida al Señor. Si tú no has reconocido a Cristo como tu Salvador, dile: Padre, yo te entrego mi vida, yo quiero terminar en tu presencia. Yo quiero terminar en tu reino. Como dijo aquel hombre en la cruz, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Pide, confiesa a Jesucristo como tu Salvador y dile: Padre, perdóname mis pecados, porque yo quiero estar contigo. Yo quiero terminar mi vida junto a ti. Romanos 18 dice que si tú confiesas que tu boca que Jesús es el Señor y Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Arrepiéntete de tus pecados, vuelve al camino, dale el lugar que Dios merece, y que entiendas tú que si Dios no está en primer lugar en tu vida, ten cuidado, estás decidiendo un lugar. Por eso la gente está donde está su corazón. La gente está en donde más aman. Yo no sé dónde estás tú. Yo no sé, a veces estás en la iglesia, pero tus pensamientos y tus actitudes están en otro lado. Si te alejaste de Dios, vuelve a casa. Vuelve a casa, hijo. Solo pídele perdón al Padre y vuelve a casa. No elijas el mundo, no elijas el camino de la perdición, no elijas el camino de la muerte. Busca el camino de la vida, que es Cristo. Vuelve a casa, pero no pongas un pretexto para abandonar al Señor, porque el pretexto era una decisión que tanto querían. Eso querían, eso anhelaban, eso era su tesoro. Estaban decidiendo un lugar de muerte y no la vida eterna. Que Dios te bendiga esta mañana y toma y considera lo que estamos diciendo, hermano. La gente está porque es donde está por lo que ama, por lo que decide. Que Dios bendiga tu vida esta mañana. Ayúdanos a compartir, hermanos. Les esperamos el mañana, hermano, domingo. Hermano, a las 10 en punto de la mañana estaremos transmitiendo una palabra de vida para su vida. Les esperamos aquí en Cerrito, Canacín, Yucatán, hermano, para que si no tienes dónde congregarse, si tienen sus anhelos venir y gozarte con la alabanza delante de nuestro Padre, les esperamos, hermano, mañana a las 10 de la mañana. Ayúdenos a compartir, suscríbase a la página, denle me gusta y que Dios me los bendiga esta mañana. Y no pongas pretexto para no buscar a Dios, no pongas pretextos para no alabarle a Dios, no pongas pretexto, hermano, para no estar con Él. Que Dios te bendiga y te guarde.